De la diversidad de noticias que se publicaron después de la reunión con Sturzenegger, encabezada por el ministro de Desregulación, Sturzenegger, junto a otros funcionarios nacionales, y la representación de distintos eslabones de la cadena yerbatera, más los estados provinciales de Misiones y Corrientes, y una respuesta que al petitorio, al reclamo sostenido que viene haciendo el sector productivo y acompañado por los trabajadores rurales de poder recuperar el Instituto Nacional de la Yerba Mate y sus facultades. Bueno, la respuesta de Sturzenegger fue que no habrá cambios, defendiendo la desregulación, como también lo habrían hecho la representación del gobierno de Corrientes. Estuvo también el diputado Adrián Núñez, presidente de la Libertad Avanza Misiones, y la representación de la Cámara de Molineros, que allí mostró un quiebre, ¿no?, en la cadena yerbatera respecto a la opinión de las grandes mayorías, desde la base de tareferos y productores, miles, a los menos de la cadena, que son los molineros, pero que habrían defendido la desregulación. Por eso estamos en contacto con Roberto Ferreira, que es director del Instituto Nacional de la Yerba Mate en representación del sector productivo. ¿Ustedes desde la producción habían coincidido con las distintas entidades en la postura que llevaron a Buenos Aires nuevamente? Roberto, gracias por atendernos. Aquí Tony Lindstrom desde la radio de Oberá. Buen día. Buenos días, Tony. Buenos días a toda la audiencia. Sí, nosotros, en el caso mío, somos 3 directores por la producción, pero el sector me encargó esta tarea de transmitir, más que nada, de canalizar, y la central reivindicación fue la devolución de las facultades. Pero no es que vinimos y le dijimos, no, acá los productores por un capricho necesitan que el ININ tenga de vuelta en la mesa y que todos los eslabones preparen un presupuesto y en función de eso fijar un precio mínimo. No, nosotros llevamos un informe en el cual ya va para el fin del mandato de este gobierno, recordar, ¿no? No es que hay que darle tiempo para que se acomoden, ya va al fin del mandato del gobierno, la recta final, digamos, ya vamos para el último año pronto, y al menos para el sector de la producción, la intervención del gobierno nacional en el mercado de la yerba mate, desregulándolo, ha sido totalmente negativa, y el reflejo más claro para poner en autos, digamos, es que están trabajando al 50% de lo que cuesta producir un kilo de hoja verde. Un kilo de hoja verde hoy está alrededor de 450, 470 pesos para producir, y bueno, todos saben lo que se está pagando: 220 pesos, 250, 260, y por ahí va la cosa. O sea, los productores van perdiendo el 50%. Entonces, eso es lo grave. Y si nosotros ponemos números a eso, que si debiera pagar 280 pesos más, y teniendo en cuenta los 889 millones de kilos de hoja verde que se procesó al último año, eso es más de 250 mil millones de pesos que deja de circular, principalmente en los municipios del interior misionero, que están muy, muy delicados por esta situación y por otras, ¿no? Pero la yerba es un motorizador, y si multiplicamos ya van para 3 años, esto asciende y estamos poniendo un costo bajo. Si ponemos un poquito más, eso sería casi 1 billón de pesos que deja. Entonces, para reflejar un poco, ¿no? Muchas veces transfieren 1.000 millones de pesos a la provincia y hacen un escándalo. Y acá están, a través de la intervención del gobierno nacional, están transfiriendo muchos recursos a otro sector de la cadena. Entonces, eso es, y hablamos pudimos explayarnos. Nosotros llevamos un documento en el cual presentamos una copia al ministro de Regulación, otra copia al secretario de Agricultura, sumado a ese documento los anexos estadísticos del 2007 hasta el 2026. Anexos oficiales que tiene el instituto, ¿no es cierto? Solo para darle un ejemplo, en el año 2015
se procesaron 808 millones de kilos de hoja verde. Entonces, no hay variación de superproducción en todo esto, no hay sobrestock, eh, no hay ninguna situación que diga que no se pueda pagar mejor al productor. Y también contestamos el relato, ¿no es cierto?, al ministro de que ellos tienen la idea de vender hierba barata. Entonces le dimos el ejemplo, le decíamos, la hierba es un cultivo muy especial. Si fuese la carne, que en vez de costar 20.000 pesos, costaría 8.000 pesos, es muy probable que todos nosotros haríamos mucho más asado, por ejemplo, y eso, el consumo se dispararía. La hierba, a usted, qué sé yo, muy probable, si toma mate, va a consumir 2 kilos de hierba mensuales, digamos, es básicamente lo que consume una familia, y aunque le regale, vas a seguir consumiendo tus 2 kilos, no vas a pasar a consumir 5.000 kilos. Entonces lo que le refrendamos es que no hay que utilizar la misma receta para todas las cosas. Y por ahí algún funcionario que estaba en la mesa nos cuestionaba y nos decía, ¿y por qué no hacen otra cosa si la hierba no sirve? Entonces le tuvimos que explicar que la hierba deriva de una planta nativa, que es un árbol perenne, que tarda entre 3 a 5 años para entrar en producción plena y que no es como la soja que hoy no, está bajo, el año que viene planto maíz. Y también dijimos que la mayoría de los pequeños y medianos productores, sus chacras son diversificadas, significa que tienen más de un ingreso y muchos de ellos están sosteniendo la hierba mate con otra actividad. Hola. Sí, sí, escuchamos perfectamente, Roberto, y ante semejante línea argumental, la respuesta sigue siendo negativa, no entienden, no la quieren entender, creen que esto después se va a revertir. ¿Cuál es el argumento para contraponer a lo que de manera tan contundente usted decía llevaron con toda la documentación necesaria? Mira, nosotros sinceramente esperábamos una respuesta, una estadística que nos digan, bueno, nosotros hemos desregulado y todo estos fueron los beneficios, las mejoras. Esperamos eso por parte de la industria que fue y que dijo y ratificó que es el rumbo correcto, pero no nos dijo absolutamente ningún punto positivo de la desregulación. Porque por lo menos nos hubieran dicho, mira, este año vamos a pagar 350, el año que viene 400 y total, nosotros estamos totalmente liberados, estamos pudiendo trabajar, estamos pudiendo, y eso no pasó, y por parte del gobierno nacional ningún informe. Solamente ratificaron el rumbo, que ese es el rumbo, que nos van a intervenir en el mercado y que van a seguir promocionando para que haya más consumo. Entonces, esa fue la respuesta. Lamentablemente nosotros notamos una insensibilidad tremenda, ¿no? Porque mirá que el gobierno de la provincia ha sido muy enfático también como gobierno solicitando que hay que tener una herramienta para equilibrar la cadena. La gente de las cooperativas respaldó, la gente de Water respaldó, la gente de Secadero respaldó. Únicamente la industria, bueno, el gobierno de Corrientes manifestaron la situación que están de acuerdo y este es el rumbo correcto, pero ninguno nos dio un solo ejemplo para decir, mira, este es el rumbo correcto porque, mira, mejoró en esto y en esto. Absolutamente nada. Entonces, pero básicamente cuando dicen del gobierno nacional que nos van a interferir en el mercado, están interfiriendo al desregularlo, digamos, porque lo han desequilibrado totalmente la cadena, porque la regulación no era más que todos hacían su costo, todos los sectores, y en función de eso se acordaba, y si no se acordaba se laudaba, nunca por debajo de lo que costaba producir un kilo de yerba mate. Entonces por ahí es la cosa. No es que alguien esté en contra de que no se promocione, que se venda más, todo lo contrario. El año pasado se vendieron 58 millones de kilos, se importaron 10 millones de kilos y el consumo interno por los 266 millones de kilos.
Claro, por supuesto que hay que hacer una mayor promoción, lograr mayor consumo y mejor venta al exterior, pero eso es lo lógico, lo que de una y otra manera a todos aspiran, pero lamentablemente no hay expectativa entonces por allí. ¿Y qué piensan entonces al respecto los representantes del Mira, sector productivo, Roberto? ahí seguramente semana que viene ya se están organizando para que podamos conversar, ¿no es cierto?, en reunión con todo el sector y seguramente van a ir definiendo qué camino seguir, ¿no es cierto? Uno es solamente un mandante de la demanda del sector pero vamos a seguir trabajando porque hay que seguir trabajando. Los productores yerbateros son muy resilientes. No es la primera crisis. Lamentamos nosotros porque es nuestro principal producto, ¿no es cierto?, misionero, parte de corriente también. El mate es nuestro emblema nacional, se exporta para más de 50 países y ver tan desprestigiado. Nosotros, si miramos la góndola, usted puede corroborar yendo a cualquier súper de Oberá, por ejemplo, hay hierbas tipo de espalada que son extranjeras. En la mayoría de los supermercados andan entre 13 y 17 mil pesos el kilo y las nuestras nos salen de 5. Entonces también dijimos que esa baja, queriendo vender hierba barata, estamos desprestigiando nuestro propio producto nacional. Entonces hay muchas cosas acá que hay que rever, que hay que trabajar y seguiremos trabajando. Acá lamentablemente nosotros vimos una oportunidad de poder esbozar y poder presentar y poder, al menos para el sector de la producción, la evaluación fue totalmente negativa. Pero también vimos que hay la mayoría de la cadena yerbatera manifestó que la cosa no está funcionando. Entonces eso, por un lado, queda claro que esa no sería la herramienta para un equilibrio de la cadena al menos. Ujú. La gran mayoría va coincidiendo y reivindicando finalmente a un Instituto Nacional de la Yerba Mate que seguramente merecía correcciones y mejoramiento, pero sin ninguna duda fue esa herramienta que impulsaron los propios productores en aquella recordada lucha del tractorazo, y que finalmente su pérdida nos está repitiendo aquella crisis previa a Claro, a la ley yerbatera, ¿no? por ahí damos el ejemplo, ¿no es cierto? Porque nos vendían o decían que los productores también tenían que ser empresarios y ser libres para negociar. Pero poner un productor que cosecha 50 toneladas de hoja verde frente a una empresa o operador o como se llame, que cosecha 200 millones de kilos, y encima procesa, estaciona, vende, lo pone en el mercado en igual condiciones con el productor, y está pasando lo que está pasando. No tiene ninguna posibilidad de negociar, no tiene ninguna fuerza. Es una completa locura. Por eso, sí, como todas las cosas, siempre se puede mejorar. El instituto seguramente se podía mejorar y hasta, no sé, buscar miles de mecanismos para, pero nunca desequilibrar la cadena yerbatera que es tan importante para nosotros, que genera tanto y más que nada genera oportunidad, genera arraigo. La yerba mate para nosotros es sagrado y ver tan desprestigiado o dar tan poca importancia, quizás por un poco más de codicia, de ganancia de algunos, es lamentable. Pero bueno, seguiremos trabajando y también decir a la sociedad que bueno, yo creo que el que toma mate le gustaría tomar el mate y pensar si este productor que está haciendo, que plantó esta hierba, que cuidó, que llegó a mis manos de excelente calidad, está cobrando bien por ese, se sentiría el consumidor mucho más feliz también. Pero es un desafío y vamos a seguir trabajando. Sí, una lucha que además por lo que usted bien explicaba, también lo señalaba ese documento que llevaron a Buenos Aires, la pérdida de la economía provincial por esta cuestión yerbatera es muy grande y nos perjudica a todos, por eso también todos debemos ser conscientes y de alguna manera acompañarlos en este desafío como ocurriera en aquel histórico tractorazo. Veremos cómo sigue todo esto, ojalá vayan apareciendo algunas posibilidades. ¿Qué piensa por allí cuando alguno dice en las redes, bueno, pero si ustedes votaron esto y es lo No, que se pero, venía? no, pero está bien, el ejercicio democrático, eso no se discute, digamos. Sí se discute la irresponsabilidad de los representantes,
que debieran estar más atentos, mucho más allá de cualquier partido político, ¿no es cierto? Esto es una cuestión sectorial y debieran mirar nuestro principal producto, digamos. Eso sí es discutible. Después el voto es una cuestión de opción y por eso está el ejercicio de la democracia y siempre que no está bien, la gente cambia de opción y eso no vamos a discutir, pero sí discutimos... para como anécdota nomás, la única intervención que hizo el diputado Núñez fue que la provincia se tiene que hacer cargo, ¿no? El tema yerbatero. Y se olvida que están en un gobierno nacional y están gobernando y teniendo herramientas en las manos para dar una mano a los productores, digamos. Pero bueno, cada uno ve de su forma, ¿no es cierto? Y también se respeta eso. Solamente cuento como anécdota nomás. Sí, señor. Muchas gracias, Roberto, y siempre seguimos atentos a esta realidad yerbatera que nos preocupa. Muy amable y buen día. Muchas gracias, un saludo a todos. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Bueno, como lo dijo, Roberto Ferreira es uno de los 3 representantes del sector productivo en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate y fue el que llevó precisamente esa representación del sector, consensuado con los otros 2, en la postura documentada que explicó, llevaron a la reunión con Sturzenegger, donde lamentablemente por más documentos y anexos que le hicieron ver, no hubo ninguna comprensión, aceptación que permita, bueno, alguna política rectificatoria de las medidas que tanto perjuicio han causado al sector productivo. Cuentas claras en la radio, el medio de comunicación por excelencia. Ayer, hoy y siempre. Publicite en la radio. 3755 525819